El imperio inca fue el más grande jamás visto en América. Abarcaba desde Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador, partes de Colombia y Chile. Pero, ¿cómo lograron conquistar esos territorios en menos de un siglo? En este video descubrirás los orígenes míticos de los incas, su forma de gobernar y la sorprendente expansión que los llevó a dominar medio continente. Pero, pese a toda su grandeza, terminaron cayendo ante un puñado de conquistadores españoles. Quédate hasta el final, porque en Eco de la Historia, comprender el mundo inca es entender cómo una civilización única cambió para siempre la historia de Sudamérica. Orígenes. En tiempos muy antiguos, toda esta región estaba cubierta de montañas y tierras salvajes, y la gente vivía como fieras, sin religión, sin ciudades, sin cultivar la tierra ni vestirse. Al ver esta situación, el dios Sol se apiadó de ellos y envió a la tierra a un hijo y a una hija para enseñarles a vivir como seres humanos. Así lo recordaba el inca Garcilaso de la Vega, quien en el siglo XVI transmitió el relato de sus antepasados. Según el mito, los enviados del Sol fueron Manco Cápac y Mama Ocllo, quienes salieron del lago Titicaca y tras un largo viaje, fundaron la ciudad del Cusco, centro sagrado del futuro imperio. De ellos nació la dinastía de los 13 incas. Los primeros soberanos son considerados legendarios, y sus dominios apenas cubrían el valle del Cusco, pero marcaron el inicio de una civilización que con el tiempo llegaría a dominar gran parte de Sudamérica. Estructura del Tahuantinsuyo. El imperio inca fue llamado Tahuantinsuyo, las 4 regiones unidas. Estas eran Chinchaysuyo al norte, Collasuyo al sur, Antisuyo en la región amazónica y Contisuyo al oeste. Cada una estaba conectada con el Cusco, que no era solo una capital política, sino el centro espiritual del mundo andino. Sus gobernantes conocidos como incas o Sapa Inca afirmaban que su autoridad provenía directamente del dios Sol, y su hijo era la figura suprema. Todo lo que existía en el imperio, desde la tierra hasta el ganado, estaba bajo control del Estado y nada escapaba a su organización. Sociedad y vida cotidiana. La base de la sociedad era el Ayllu, comunidades de familias unidas por un ancestro común y encargadas de sostener al imperio con su trabajo. Los Atunruna, o gente común, cultivaban, criaban animales y participaban en obras públicas. Desde pequeños, los niños y niñas tenían tareas asignadas. Unos recolectaban plumas o flores, mientras otros ayudaban en labores domésticas. No existía el comercio ni el dinero. La producción se distribuía en 3 partes, una para el Inca, otra para el culto al sol y otra para la comunidad. Así se garantizaba que nadie quedara sin recursos, pero también se mantenía un control absoluto sobre la vida de cada persona. Por otra parte, las élites, mejor conocidas como orejones, disfrutaban de privilegios que los distinguían del pueblo. Viajaban en literas, usaban quitasoles y vestían telas finas. Las panacas, formadas por los descendientes de cada Sapa Inca, disputaban la herencia del poder y a menudo estas tensiones marcaron el rumbo de la historia. Ejército y expansión. El ejército inca estaba formado por campesinos reclutados en cada región. Cuando un pueblo vecino era incorporado al imperio, primero se le ofrecía unirse de manera pacífica con la promesa de seguridad y acceso a los recursos del Tahuantinsuyo, también pudiendo mantener a sus dioses. Si aceptaban, se integraban. Si no, el ejército marchaba sobre ellos con disciplina y fuerza. La expansión fue tan rápida que en menos de un siglo el imperio abarcó desde el actual Ecuador hasta Chile y Argentina. Esta hazaña fue posible gracias a su red de caminos, el Capacñán, que superaba los 30.000 kilómetros y permitía mover tropas y mensajes a gran velocidad mediante los chasquis, corredores que transmitían órdenes en cuestión de horas. Agricultura
economía y cultura. Los incas desarrollaron técnicas agrícolas que aún hoy sorprenden. Andenes en las montañas, canales de riego y domesticación de llamas y alpacas. Gracias a esto podían alimentar a millones de personas en territorios difíciles. El Estado organizaba el almacenamiento en colcas, enormes depósitos que guardaban maíz, papa y otros productos para tiempos de guerra o escasez. Nada se desperdiciaba. Las mujeres eran maestras en el tejido, creando vestimentas y textiles tan finos que servían como símbolo de estatus. También fabricaban adornos de oro y plata, que reforzaban la imagen sagrada del poder imperial. Religión y dioses. La religión inca tenía como máxima deidad a Inti, el dios Sol. Alrededor de su culto surgió una elaborada jerarquía sacerdotal que no solo organizaba ceremonias, sino que también predecía el futuro. Para hacerlo, interpretaban las vísceras de llamas sacrificadas, el fuego en braseros sagrados o incluso el movimiento de arañas en cautiverio. Junto a Inti existían otras deidades importantes como Viracocha, creador del universo, o Pachamama, la Madre Tierra. Sus templos y rituales no solo buscaban honrar a los dioses, sino también mantener el orden cósmico que, según los incas, garantizaba la estabilidad del mundo. La caída del imperio. Cuando los españoles llegaron en 1532, se encontraron con un imperio que, aunque parecía imponente desde fuera, estaba profundamente dividido por dentro. La muerte del Zapa Inca Huayna Cápac había dejado un vacío enorme de poder y, como suele pasar en la historia, ese vacío fue llenado por la ambición. Sus hijos, Huáscar y Atahualpa, no solo se disputaban la corona, sino el control de todo un sistema que dependía de una autoridad centralizada. Lo que comenzó como una pugna familiar terminó siendo una sangrienta guerra civil que arrasó ciudades, debilitó ejércitos y sembró desconfianza en todo el territorio. Imagínalo así. Mientras Huáscar intentaba consolidar su autoridad en Cusco, Atahualpa reunía un ejército formidable en el norte, en Quito. Las marchas, los enfrentamientos y las ejecuciones no solo drenaron recursos, también fracturaron la cohesión de un imperio que dependía de la obediencia absoluta de sus provincias. Al final, Atahualpa logró imponerse, pero la victoria llegó con un precio muy alto. Un imperio agotado, resentido y aún en shock por tanta violencia interna. Fue en ese escenario que apareció Francisco Pizarro, con apenas unos cientos de hombres, pero con una estrategia calculada y un sentido agudo de la oportunidad. Supo leer la situación como un depredador que huele sangre en el agua. Convocó a Atahualpa en Cajamarca bajo la apariencia de una reunión diplomática. Y lo que ocurrió después parece sacado de una trampa de guerra más que de una negociación. En cuestión de horas, un emperador rodeado por miles de soldados quedó cautivo en manos de un grupo reducido de conquistadores que usaron caballos, armas de fuego y sobre todo la sorpresa para desequilibrar a sus enemigos. El resultado fue devastador. Un imperio que había tardado siglos en levantarse, con caminos que cruzaban montañas, ciudades que parecían imposibles de construir, y un sistema administrativo de una precisión admirable, comenzó a desmoronarse desde su núcleo. La centralización que lo había hecho tan eficiente se convirtió en su mayor debilidad. Con el Inca prisionero, el poder quedó paralizado. Y en medio de esa parálisis, los conquistadores avanzaron, como un cuchillo atravesando mantequilla. La pregunta inevitable es, ¿cómo un imperio tan vasto y aparentemente invencible pudo caer ante un puñado de hombres? La respuesta está en esas rivalidades internas, en esa guerra fratricida que abrió grietas imposibles de cerrar.
Y es justamente ahí donde comienza a escribirse una de las páginas más impactantes de la historia de América. Porque la caída de Atahualpa no fue solo la derrota de un hombre, sino el inicio del colapso de toda una civilización. En menos de un siglo, los incas pasaron de ser un pequeño pueblo en las alturas andinas a gobernar el mayor imperio que jamás existió en América. Esa velocidad de expansión, incomparable en la historia del continente, todavía sorprende a arqueólogos e historiadores de todo el mundo. Y quizá ahí esté lo más fascinante, cómo una civilización tan joven, organizada y poderosa pudo desaparecer tan rápido ante un puñado de conquistadores. La historia inca nos recuerda que los imperios más grandes también son los más frágiles. Y si quieres seguir descubriendo cómo otras civilizaciones crecieron, brillaron y cayeron, te invito a suscribirte a Eco de la Historia, porque aquí siempre encontrarás relatos que cambian la forma en que vemos nuestro pasado. Este viaje apenas comienza, y lo que viene te mostrará que el auge y la caída de los imperios no solo es historia, también es un espejo de lo que somos hoy.